Tenemos de invitada a la doctora Clara Luz Álvarez González de Castilla. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Creo que es la primera abogada que tenemos en nuestro seminario transdisciplinario. Y así nada más por datos estadísticos curiosos. No, así es lo que iba a decir. Ella está codirigiendo la tesis de doctorado de Carlos Brito, que es un estudiante de la tercera generación, un poquito desfasado, que se va a reintegrar el próximo semestre, pero ya está trabajando en su tema de tesis y en algún momento aparecerá por aquí. El tema que nos propuso está muy conectado con el tema de tesis de investigación y doctorado de Carlos, y pues es un tema muy interesante. Veo que hay colegas físicos que no vienen normalmente a nuestro seminario y creo que a todos nos interesa. Le comentaba a la doctora que hace como un mes y medio que nos propuso este tema, y yo pensé así, dije, bueno, es un tema que a lo mejor en un mes y medio ya va a estar resuelto, y no, seguimos todavía en aspas con el tema de telecomunicaciones, quién gana y quién pierde en la reforma. Entonces, por favor, es muy valiente, va a hacer su presentación sin una proyección, entonces por favor. Pues buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y más que si soy la primera abogada, decir, hoy son tan aburridos los abogados, a ver cómo nos va. Pero pues es que muchas gracias por estar aquí. Fíjense que finalmente en telecomunicaciones ya saben que todos convivimos, ¿no? Los abogados necesitamos de los físicos de los abogados, los economistas de todos necesitamos. Así es que es interesante esto de platicar con ustedes de esta reforma de telecomunicaciones, aquí que es algo transdisciplinar. Y de hecho cuando hablo de espectro radioeléctrico, ¿quiénes son físicos? Bueno, cuando hablo de espectro radioeléctrico a jueces o abogados, haz cuenta que es tremendo, y les digo, es que son las leyes de la física. Entonces piensan leyes, ¿no? Así como que el Congreso emitió las leyes. No, de la física con F mayúscula. Pero bueno, demostraron, ¿se acuerdan con la ley Televisa en 2006? Pues ahí tenían ustedes a los ministros de la Suprema Corte hablando que si el megahertz y que si el espectro. Entonces finalmente son de esas materias donde... ¡Ay! ¿Me va a sacar el...? Me están censurando. No. Subirlo un poquito más. Generalmente me censuran ya cuando voy avanzada, ¿verdad? Al principio no. ¿Hablo? 1, 2, 3. Le cambiamos mejor el micrófono también, por favor. No es porque no se oigan, es porque registramos cada una de nuestras. Ah, bueno. Y luego las Estoy ni siquiera digo algo grave. Pero si quieren en lo que viene. Bueno, la cosa es que eso es lo importante de esta materia, que es lo fascinante, que es algo donde, aunque nos caiga mal la otra disciplina, tienes que entenderla, ¿no? O sea, los abogados nos encantan, es que eso no se puede jurídicamente, ¿no? Y entonces ya nos explican, bueno, pero lo único que estás haciendo es quebrantar la evolución tecnológica. Ah, entonces tienes que buscar cómo se pueda, ¿no? O al revés, ¿no? Eso claro que se puede jurídicamente. Ajá, pero a nivel de leyes económicas quebrantas o distorsionas el mercado. Y eso es lo que yo he visto en México, ¿no? Que en México es justo eso, ¿no? O sea, no hay una... O sea, si ahorita estuviéramos en las sesiones de la discusión de la ley secundaria, seguramente no habría físicos, por ejemplo. Seguro hay muchos políticos ahí, pero físicos no, y me parece que sería algo importante, ¿no?, de tener. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Entonces, si ustedes me permiten, tengo algunos de los temas favoritos
que yo creo que son de los importantes en esta reforma constitucional, no, ya hace un año se aprobó la reforma constitucional, pero es ahora de qué manera damos vida a las leyes secundarias. Y los abogados siempre decimos que el diablo está en los detalles, y la verdad es que sí, porque cuando pensábamos que esos borradores de leyes secundarias que circulaban ahí, se filtró uno, los leíamos y decíamos, no puede ser que el presidente Peña Nieto se atreva a proponer esto. Y de repente llega la iniciativa del presidente Peña Nieto y sí era. Entonces casi morimos, ¿no? Entonces, ¿en qué va a quedar? No sabemos. Por eso, ¿quién gana y quién pierde? Fíjense que generalmente en México el análisis se ve de a qué grupo de poder beneficia y a cuál afecta, ¿no? Y sí, esa es una lectura, me parece válido, ¿no? En quien pierde, si queda tal cual está la iniciativa y no se logra perder, quien pierde es la sociedad mexicana, quien pierde es sin duda el país, porque las cosas que tenemos que hacer para emprender reformas de largo plazo no se van a hacer. Y ya, en segundo plano, ¿quién pierde a nivel grupos de poder? Bueno, yo creo que pierde un poco Telmex, creo que pierde un poquitito Televisa, creo que gana TV Azteca, por ejemplo. Pero lo que sí seguro pierde México. Y vamos a ver, ustedes que en su mayoría son gente que entiende de tecnología, si ustedes ven desde la reforma constitucional, la división que se hizo de telecomunicaciones y radiodifusión fue totalmente infundada. O sea, ¿cómo distinguir en un mundo donde se supone que es una reforma que se hizo para la convergencia de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pero empezamos en la Constitución a distinguir, ¿no? Entonces ya desde ahí, ¿no? Lees esta iniciativa de ley, no sé si ¿alguien ha tenido oportunidad de leerla? ¿Nadie se ha tenido oportunidad de deprimir? Muy bien. Entonces fíjense, esta ley es como si estuviéramos hace 15 años. No reconoce, por ejemplo, las aplicaciones o servicios de telecomunicaciones, digamos, IPTV. O sea, no reconoce, das cuenta que el mundo se quedó cuando era la radio y televisión abierta, cuando eran las telecomunicaciones de telefonía y todo esto, pero no reconoce cosas que en cualquier otro país que estuviera emitiendo una nueva ley lo reconocería. Les voy a poner un ejemplo. Hay una de los puntos célebres que es el famoso Moscarri-Mossofer. El Moscarri lo que implica es que aquellas empresas de televisión de paga estén obligadas a incluir señales de televisión abierta, gratuitamente, dice la Constitución, excepto si eres preponderante, te cobran, ¿no? Y el Mossofer es la obligación, al revés de las de televisión abierta, de dar gratuitamente los contenidos para que las incluyan en las de televisión de paga. Si ustedes se fijan, lo único que hablé fue televisión abierta, televisión de paga. Bueno, en la Unión Europea desde hace años, lo que dicen, o lo que se están preguntando, y en algunos países aceptando, es si esa retransmisión de contenidos de televisión abierta, que se considera que un canal, digamos el canal 11, bueno, el canal 11 tiene noticias que no están tan sesgadas como Televisa, ¿no? Entonces se asume que la ciudadanía tiene derecho a que se incluya esa señal para que haya mayor pluralidad. Bueno, aquí es televisión abierta de paga. Allá dicen, bueno, ¿y las otras plataformas? Y eso es lo importante, que México hubiera dicho, a ver, una cosa es dónde estamos y otra cosa es la realidad tecnológica y lo que va a suceder pasado mañana. Vamos haciendo una ley que contemple pasado mañana. No, cuando la lean no se esperen eso, no está. Y entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿y esta ley hacia dónde nos va a llevar? ¿No? Por ejemplo, Francia hace, el año pasado, justo casi hace un año, analizó si un servicio de streaming por internet tenía el derecho de llevar las señales de la televisión de Francia. Y finalmente resolvió el Consejo Superior Audiovisual, resolvió que esa que se llama Play Media de Francia da gratuitamente su streaming por internet, y la conclusión del Consejo Audiovisual Superior francés fue: no puede porque no cobra sus servicios. Eso lo dijo en julio del año pasado, pero hace un mes, en su informe, el Consejo Superior Audiovisual francés dijo: oigan, aquí hay un tema,
porque el streaming por internet, esa resolución fue porque no cobraban. Pero si estuvieran cobrando, entonces el ciudadano francés tendría derecho a que se le incluyeran las señales de televisión de Francia. Pero bueno, esto nada más, no quiero meterme quizá en tantos detalles, pero es para ilustrar que esta reforma no se está pensando de largo aliento. Están buscando medio resolver la situación de dos grandes grupos de poder, que es América Móvil, incluyendo Telmex y Telcel, y por otra parte el grupo Televisa. Se les olvida el poder que tiene TV Azteca, se carga todo hacia lo que es telecomunicaciones para atarles de manos, y lo que es de televisión abierta, pues poner algunas cosas, ¿no? Algunas cosas. Yo digo, en el tema de la preponderancia, que se cuenta todo un tema muy taquillero, porque en la reforma constitucional se dijo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, creado a partir de esa reforma, necesitaba definir quiénes eran preponderantes, porque tuvieran 50% o más de participación a nivel nacional, de telecomunicaciones y de radiodifusión. Así más o menos, palabras más, palabras menos, dice la Constitución. Y que a partir de eso tendrían que poner medidas para atarles las manos. Porque digo, ninguno de nosotros no necesitamos ser ni economistas, ni abogados, nada, para saber quiénes eran los grandotes, ¿no? O sea, cualquiera, ciudadano de a pie sabría, ¿no? Pero lo importante no es nada más saber, este está bien grandote, sino ver de qué manera le atamos las manos para que no abuse de su poder de mercado. Bueno, entonces, primer punto. Sale el Instituto Federal de Telecomunicaciones y dice, ¿qué creen? ¿Quién creen que es preponderante en telecomunicaciones? Sorpresa, América Móvil, Telmex y Telcel. Wow, ¿no? Algo nuevo. Nadie sabía. Ahí un punto importante es que dicen, voy a decidir quién es el grandote, el preponderante por sector, como si fuera un pastel, y no por servicios. Entonces, cuando consideraron el sector completo, incluyó lo que es televisión de paga, y con eso se evitó declarar dominante a Televisa en televisión de paga. Un punto muy cuestionable. O sea, yo creo que debió de haber dicho, a ver, en telefonía fija eres preponderante Telmex, en telefonía móvil Telcel, en televisión de paga Televisa. Pero bueno, adoptaron el criterio que el sector nada más son ellos, ¿no? Y por otra parte, en el sector de radiodifusión, dijeron, en el sector radiodifusión eres tú Televisa, pero ¿qué crees? Radiodifusión es radio y televisión abierta, pero como el mercado de radio y televisión abierta es distinto, para declararte preponderante quito a la radio abierta y solamente dejo la televisión abierta, cosa que los abogados decimos, ahí está el aspecto de litigio, porque no puedes por una parte decir que es el sector completo y decir que unos son el pastel completo, y en el otro decir, en el pastel de radiodifusión, corto lo que es radio, la saco, y tú Televisa te quedas como preponderante en televisión abierta. Yo creo que ahí a nivel litigio, Televisa tiene posibilidades de quedarse sin ser preponderante. Pero bueno, esas son las historias que ahí están, que les diría yo son las peccata minuta, en las cosas que le pusieron a Televisa para tratar de limitar su poder. Y ahí hay que distinguir que la influencia que tiene o la afectación más grande que tiene América Móvil a los habitantes de este país es que nuestro bolsillo está sirviendo para trasladar rentas monopólicas al corporativo de América Móvil. Pero en el caso de Televisa es peor, porque ahí está incidiendo en la cultura, en la información y en toda la conciencia de los mexicanos. Hay un caso similar en Argentina, que había su Televisa argentino, se llama Grupo Clarín, y en 2009 dice, nadie puede ser tan grandote, ¿no? En pocas palabras, dice la ley. Y obviamente tenía nombre y apellido porque el Grupo Clarín era el único que excedía, o sea, era de tal magnitud su consorcio. Y dice la ley, y aquel que exceda ese límite tiene que venderse en cachitos. Y la Corte Suprema Argentina validó que era correcto esa decisión porque decía, no puede estar el monopolio de la formación, no puede estar la formación de la opinión pública en una empresa que controla la información y la cultura de Argentina. Y por tanto, es válido que se venden cachitos. Aquí en México ni se esperen algo similar, nada.
La iniciativa del presidente Peña Nieto no tiene, pero algo que le vaya a quitar el sueño, bueno, no el sueño, le vaya a generar intranquilidad un minuto al Consejo de Administración Televisa, no lo tiene, no está ahí. Yo digo, bueno, entonces ahí el Instituto Federal de Telecomunicaciones debió de haber dicho, si la incidencia que tiene Televisa es sobre la información que recibimos los mexicanos, ¿por qué no le impuso que tuviera un noticiario elaborado con periodistas independientes? Eso sí le hubiera dolido, ese sí le hubiera quitado el sueño bastante, porque entonces la incidencia que tiene principal en la formación de la información, de la opinión, los políticos, ¿por qué le hacen tanto caso a lo que dice o no dice Televisa? ¿O cómo lo dice? Ahí se le hubiera quitado un poco. Y sin embargo no. A ver, los que son ingenieros, me dicen los ingenieros que en el caso de compartición de infraestructura de antenas de televisión, no es posible compartir el sitio, digamos, donde se instalan las antenas de manera tan fácil como sí se puede compartir en radiobases de telecomunicaciones, de telefonía móvil. Entonces lo que me argumentaban estos ingenieros es que si bien se oye bonito que hayan obligado a Televisa a compartir infraestructura, en la práctica no va a servir porque técnicamente no es factible. Ese fue el problema, que entonces quizá no se estudió las implicaciones de manera multidisciplinaria. Pero eso, como les decía, no es lo peor. Eso se das cuenta pecata minuta, porque esta es la pelea de los grandes. ¿Quién de los grandes se va a quedar el pastel? Decía el anterior presidente de la Comisión Federal de Competencia, es que hay que fortalecer a Televisa para que se pueda pelear con Telmex. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, lo que quieren es que sean dos amos. A ver, ¿usted qué pertenece? ¿A uno o a otro? Cuando lo que deberíamos de buscar como país es no ser esclavos de nadie y no de decir, ¿quién es el menos malo de los oligopolios? No, queremos ser libres, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son las cosas horribles? No sé si han oído eso de colaboración con la justicia. Bueno, una cosa sin precedente, ¿no? Incluye esta iniciativa algo que ha despertado las peores ámpulas, tanto de la sociedad civil como de los empresarios, porque establece, digamos, ciertas medidas de geolocalización que obliguen a las empresas de telecomunicaciones a decir dónde está un equipo móvil cuando se lo pidan no solo la Procuraduría cuando haya delitos graves contra el crimen organizado, secuestros y eso que ya estaba establecido en la ley, sino también para el CISEN, para labores de inteligencia, ¿no? Y para la Secretaría de la Marina y de la Defensa Nacional y la Policía Federal, por si se ofrece, ¿no? Hay que tengan la información por si se ofrece. Entonces yo, por más que he escuchado argumentos a favor de eso, no me he convencido, porque una cosa es que estén persiguiendo un delito grave, o sea, no cualquier cosita, un delito grave, esté en peligro la vida de una persona, la integridad, o algo que sí esté vinculado a la seguridad nacional, a que por labores de inteligencia, que quiere decir recopilar información económica, social, cultural y de cualquier naturaleza para tomar decisiones de seguridad nacional, o sea, ahorita, si ya me pongo muy agresiva al sistema, igual y ya geolocalicen a esa mujer, anda dando por si se ofrece, porque no he cometido ningún delito. Entonces, esta iniciativa, fíjense que tiene una presunción de culpabilidad de todos los que vivimos en este país. No solo eso, están obligando, de acuerdo a esta propuesta, a que las empresas retengan no solo por 12 meses nuestros datos de a quién llamamos, quién nos llama, cuánto duran nuestras llamadas, etcétera, sino que se incremente a 24 meses y esos 24 meses los puedan prorrogar por otros 24, o sea, 4 años, o de manera indefinida. Entonces yo digo, oigan, presunción de culpabilidad. La Constitución dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero si está ahí la información guardadita por si se ofrece, me parece que es un riesgo a la vida democrática y a los derechos humanos. Entonces, en esto, ahora, ¿por qué las empresas también están con los pelos de punta, no? Parecería que nada más el ciudadano de a pie deberíamos estar consternados. Pero las empresas son a las que se les traslada la responsabilidad. Entonces, son de los pocos casos donde sociedad civil y empresarios están en contra. Porque los empresarios dicen, oye, a mí me obligas a poner a uno de mis empleados o a varios de mis empleados para atender todas las solicitudes. Deben de estar disponibles 24 horas. Y si no respondemos por la razón que sea,
se van a la cárcel. Entonces las empresas también dicen, oye, no nada más es el costo de retener datos, de tener una persona dedicada a eso, sino las implicaciones que esto pudiera llegar a tener. Y eso, después de que la Unión Europea declaró que ese tipo de retención de datos es algo que viola derechos humanos. Y la Unión Europea lo dijo concretamente cuando eran cuestiones de delitos graves. Aquí es para cualquier cosa, o sea, tienen que guardarla ahí por lo que se ofrezca, literalmente. Pero eso no es lo peor. Lo peor, yo digo que el peor de los peores es uno que dice así: los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a bloquear, inhibir señales cuando haya eventos o lugares críticos. Entonces, bueno, evento o lugar crítico es cualquier cosa. O sea, yo siempre digo que los abogados usamos esas frases rimbombantes. Es un concepto jurídico indeterminado. Igual a, ponle lo que quieras, nada más justifícalo bien y ahí puede caber lo que sea, ¿no? Entonces, el otro día hablando con alguien que se dedica a seguridad nacional, me dice, bueno, es que se podría dar en un acto terrorista. Le decía, bueno, entonces que ponga, no en un evento o lugar crítico, cuando haya una amenaza terrorista fundada, ¿no? Y que además, después de que suceda eso, una autoridad judicial revise que efectivamente había algo fundado, pues no, todo va a ser pretexto, ¿no? La manifestación en contra de la reforma energética, evento crítico, ¿no? Entonces no, debe de haber un catálogo, o sea, para que algo no violente derechos humanos, o sea, asumiendo, todavía no me convenció, les confieso que no me convenció eso. Si hubiera algo así, entonces el procurador tenía facultades, porque es un delito grave. Pero bueno, asumiendo que se justificara suspender, bloquear señales cuando hay amenaza de un acto terrorista, entonces debería de estar enumerado y hubiera un control judicial posterior. Ese es el que yo creo que es más grave. Yo creo que sí lo van a matizar porque ya ahí sí fue. Y si se fijan, la obligación de quiénes, de las empresas de telecomunicaciones. O sea, el gobierno, bueno, y siempre pone, ¿no? Conforme a la ley correspondiente, conforme a la autoridad competente. Esas frases son típicas de los legisladores y sus asesores cuando no saben a quién poner. ¿Quién será, oye? ¿A quién poner? Usted pone la autoridad competente. Me parece que si van a bloquear debería de decir enunciativamente, ¿no? El Procurador General de la República, el fiscal especial para eso. Bueno, nada, no lo encontrarán. Yo digo que si estuviera época del presidente Luis Echeverría, diría, ni en mis mejores sueños imaginé tener esto, porque estaría en la ley. O sea, seamos así, también no hay que ser ingenuo, de que se ha dado y se ha dado toda la vida con o sin ley. El punto es tenerlo en una ley. Está como en Sudáfrica, ¿se acuerdan la época de la discriminación? O sea, todo el mundo se asustaba de Sudáfrica, ¿no? Es que discrimina. Bueno, en México también discriminamos. La diferencia es que ahí lo tenían en la ley, así, puesto. Entonces yo digo, bueno, ese es ya el colmo, no es que todo el mundo discriminaba, pero ahí lo pusieron en la ley. ¿Qué es eso? Ya es el colmo, ¿no? Bueno, otro punto. Si hay alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de comentarla. El siguiente punto les diría que es el de derechos de las audiencias. ¿Qué se nos implica a todos los ciudadanos, chicos y grandes, menores de edad y no menores? Todo nos implica. Porque en México nunca hemos tenido derecho de las audiencias, nunca. Había algo así implícito, ¿no? Como decimos los implícito, está implícito en la Constitución. O sea, tenés que sacar una lupa, leerlo, interpretarlo, y si tú ibas y tocabas la puerta a un radiodifusor, oigan, violentaron mi derecho de la audiencia, porque están haciendo estereotipos de las mujeres. Ni me hubieran abierto la puerta, ¿no? O sea, que se vaya a volar, ¿no? Entonces, esta vez la reforma sí establece, constitucional, que va a haber una ley que establezca los derechos de las audiencias y los mecanismos para garantizarlos. Llega la iniciativa del presidente Peña Nieto, bueno, casi la lágrima se te salía, decíamos, ¿no se les ocurrió algo más? Ni siquiera los que estaban implícitos los pusieron. Entonces, espero que ahí mejoren, y si no, yo creo que muchas de estas cosas tendrán que venir con litigios estratégicos. Pero como nunca hemos tenido derecho de las audiencias, ¿qué es un derecho de la audiencia? ¿No? Empecemos por ahí. Y como derechos de las audiencias tenemos, mejor no me muevo, ¿verdad? Para que no. Usted sea libre.
Usted sea libre. Me salgo de cuadro. Pero bueno, en derecho de las audiencias, por ejemplo, el primero es el respeto a los derechos humanos. Y ahí viene el tema de la presunción de inocencia. Fíjense, una cosa es que en un noticiero digan, detuvieron a Juan de las Pitayas, presunto responsable de la comisión de tantos ilícitos, ¿no? Esa es una cosa, esa es una información. Te están diciendo que es presunto responsable. Y otra cosa muy distinta es que salga el gobierno en los tiempos oficiales, donde nos deben de decir, haz ejercicio, no comas esto, protégete contra la influenza, cosas así que sí son de interés, sale. Bueno, en este sexenio ya no. Se detuvo al pozolero, presunto responsable de quién sabe cuántos crímenes, ¿no? Bueno, a ver, esa es publicidad oficial. Si se supone que hay presunción de inocencia, hasta que no lo condenen, no podría salir el gobierno a hacer alarde, ¿no?, de eso. Y menos sabiendo que la mayor parte de las consignaciones terminan en liberaciones, en absolutorias, porque no integraron bien la averiguación previa, porque hubo un error, porque le dieron tehuacanazo, porque lo tuvieron ahí retenido y luego montaron un show como tipo Florence Cassés, y entonces salen libres, ¿no? Y así, nos guste o no nos guste, el pozolero será o no responsable, pero si hay un respeto a los derechos humanos no deben de traerlo así. Porque si vemos a alguien lejano, pues decimos, seguramente sí lo cometió, ¿no? El gobierno no se atrevería a decirnos algo falso, nunca. Pero así como le puede pasar a los ciudadanos de a pie, que muchas veces es así, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro, ¿no? Que a mí me gusta poner ejemplos más concretos. ¿Qué hay de la privacidad y del derecho a la información? Fíjense que ahí los abogados decimos, hay que armonizar los derechos, ponderar los derechos, ¿no? Pero a ver, ejemplo. A ver, ¿qué gobernador les cae regular? ¿Todos? Está bien, vamos a escoger uno aleatorio. Pero bueno, el gobernador de cualquier estado, el delegado, el que ustedes quieran. Entonces, vamos a ver. Se fue ¿qué hotel? Al Hotel Palace de Madrid. Estuvo una semana entera y estuvo ahí con un hombre encerrado en su habitación. ¿Derecho de privacidad o derecho de la información? ¿Qué opinan? ¿Es servidor público? Entonces, ahí, si se va con los fondos públicos, ahí sí es derecho a la información. Y me da igual que se haya ido con uno, con tres, con mujer, con hombre, siempre y cuando no sea menor de edad. Porque ya si es menor de edad, sí es un tema de interés público. Pero si no es menor de edad, no es que me importe con quién se haya ido, por mí que se haya ido solo a meditar, ¿no? El punto es que se fue con fondos públicos, o el punto es que pagó una botella de agua con fondos públicos, entonces sí es derecho a la información. Pero si el hombre se fue en sus vacaciones, bueno, también, si se va en días laborales, pues entonces, también, ¿no? Pero si se fue en sus vacaciones, con su dinero, con quien se le haya antojado, que le reclame su esposa si quiere. Pero no hay un tema, así sea figura pública, si no hay ningún tema, y aquí ustedes verán que muchas veces los medios de información toman temas de la privacidad y los ponen como si fueran de interés público. Y muchos de interés público, por la línea editorial, los dejan ahí, ¿no? O te pasan nada más una versión de los hechos. La ética periodística dice que tú debes de poner las dos versiones para que la sociedad pueda decidir. Y los medios, bueno, los comerciales, siempre te ponen la versión que ellos quieren, ¿no? Y no te contrastan. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si son políticos, pues a eso se atienden. Pues no, porque a veces, no, ¿se acuerdan del caso de Santiago Krill cuando sacaron su romance? Pues no había nada de interés público, nada, era chisme, era para Pati Chapoy, no para una nota, ¿no? O el día que borraron a Santiago Krill, ¿no? ¿Se acuerdan que borraron a Santiago Krill? Sí. Bueno, esa es una violación total al derecho a la información. Ay, lo quitaron, porque en esa época algo estaba él en contra. Malagradecidos, y les dio todos los permisos para los casinos, ¿no? Pero bueno. Pero el punto con el tema del derecho a la audiencia es que la audiencia tenemos derecho a que sea una información equilibrada y objetiva.
O sea, no tiene el medio de comunicación buscar, hasta que sea verdad, te lo digo, porque entonces nunca nos diría nada, ¿no? Pero lo que sí debe de decir, a ver, pasó esto, le pregunto a uno, le pregunto a otro, y la sociedad que se forme su opinión pública. Derecho de réplica, que se incluye dentro de los derechos de las audiencias. Lo tenemos, es un derecho humano que tenemos desde hace muchísimos años y que nunca se ha ejercido. ¿Por qué? Porque nunca expidieron la ley, y si tú vas nuevamente, tocas a la puerta, no te dan el derecho de réplica, salvo que el periodista o el medio quiera. Entonces se vuelve algo así como si quiero, ¿no? Entonces en el derecho de réplica importantísimo, en este caso del gobernador que se fue ahí al Palace de Madrid muy elegantemente, ahí lo que implicaría sería, el medio da la nota, y entonces ese gobernador dice, oye, un momento, yo quiero decir la versión de los hechos. El medio al decir, no, yo no fui, fue en mis vacaciones, fue con mi lana, muy mi problema, mi esposa lo acepta, lo que quiera. Y entonces la ciudadanía tendríamos las dos versiones y ya, es libre. Hoy el derecho de réplica no se respeta. Ahora, la iniciativa del presidente Peña Nieto, por eso les digo que la ciudadanía perdemos por donde la vean, dice, si se violenta uno de tus mini derechos que nos pusieron ahí en su iniciativa, entonces tú vas con un defensor de la audiencia, del medio, que es alguien que se supone que es independiente y ve tu queja, y si considera que tienes la razón, formula una recomendación al medio. Y el medio, ¿saben cómo cumple? Poniendo en el plazo que quiere, porque no le ponen un plazo, en una página de internet que para el efecto ponga, ahí va a poner, efectivamente, discriminé a las mujeres porque puse y dije y no sé qué. Lo va a poner en un sitio de internet que ni siquiera es el portal de ese medio. Y ya después, si aún así no cumple, imagínense que ni eso cumpliera el medio, no hay un recurso donde tú puedas ir con una autoridad a decirle, oiga, este medio no cumple. Bueno, eso espero también que mejore. Entonces, el tema del derecho a la audiencia es que la propia ciudadanía tenemos que empezar a ejercerlos. Hoy día nadie hemos podido ejercerlo porque no existían reconocidos, y a menos de que tuvieras algún conocido en ese medio de, oye, da espacio a esta voz, de plano no te hacían caso. Y este es el tipo de medidas que si tenemos una sociedad con derechos de las audiencias y los ejercemos, puede tener un impacto. Si no, aunque nos pongan todo un catálogo de derechos de las audiencias, la mejor protección de una autoridad, no va a servir porque la ciudadanía no lo vamos a ejercer. Déjenme ver cómo voy en tiempo. Ay, ya prometo callarme. Último. Bueno, nada más les hago una reflexión en derecho de la audiencia, fíjense. En derecho de la audiencia, lejos de ver más allá de lo que ya vivimos, el derecho de las audiencias hasta ahorita lo están limitando a radio y televisión abierta. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y si pasa lo mismo en internet? Es decir, un video que ponga incluso una empresa de telecomunicaciones en internet, ¿se excluye del derecho de la audiencia? Mi opinión es que no debería. Aunque me van a decir, bueno, es que es más difícil perseguir a alguien si lo pone en internet. ¿Qué tal si pone su sitio en Uganda, no? Es cierto, pero yo creo que como marco jurídico no puedes decir, lo que hagas aquí, es como si dijéramos, la pornografía infantil está permitida en el internet porque es bien difícil agarrarlos a los que lo cometen. Ah, en el mundo físico sí está penalizado. No, está penalizado en todas partes, así sea difícil detener a los que violentan el marco jurídico. Bueno, pues hasta en eso, no. Así seguimos pensando que no existe internet, nada pasa y así. Y bueno, y por último, una reflexión sobre medios públicos que siempre les digo que en este país es ¿de qué manera quitamos a los grandes villanos, que son Telmex, Televisa y TV Azteca? Incluimos a uno, ahora ¿quién podrá defenderme, no? Y dicen, vamos a hacer una licitación de cadenas de televisión comercial. Como si eso fuera la alternativa a las otras propuestas comerciales. Eso no son propuestas comerciales, o sea, lo que puede aportar diversidad de voces, espacios a nuevas creatividades artísticas o manifestaciones culturales son los medios públicos o los medios de uso social. Y la reforma constitucional establece que los medios públicos deberán de tener ciertas características. Por ejemplo, a mí en lo personal me encanta el Canal 11, pero no tiene las características de medio público. Es decir, si un día, hoy amanece el presidente Peña Nieto y dice, ¿qué dijeron ayer en el noticiero de la noche?
Eso dijeron, corran a la directora en este momento. Así puede ser, no tiene que justificar nada, así esté haciendo una labor impecable. Entonces un verdadero medio público tendría que otorgar una inamovilidad a su directivo para garantizar que haya libertad de expresión. Debe de garantizar un presupuesto mínimo, porque si no entonces, no te quito, pero te reduzco el presupuesto, o no te lo aumento y además tienes que digitalizar. Entonces, ese tipo de medidas, cuando leímos la iniciativa Peña Nieto también se nos cayó el pelo, así quedé, porque no había nada. Haz de cuenta que sacaron la ley de radio y televisión de 1960 y la pusieron nada más con otros nombres. En vez de decir permiso para estaciones oficiales, dice concesión de uso público. Pero no transformaron o no reflejaron lo que dice la Constitución que deben ser los medios públicos. No quedó participación ciudadana, que es algo que dice ya la Constitución. Entonces ese tipo de cosas son las que yo creo que serán las luchas que se tendrán que seguir dando. Y otras muchas, hay una personal que estamos llevando, que es el tema de accesibilidad a las telecomunicaciones por personas con discapacidad, que dicho sea de paso, el primer foro, y creo que es el único foro que se ha hecho de telecomunicaciones y discapacidad, fue hecho con el Politécnico Nacional, donde se exhibieron los inventos que han hecho muchos del Cinvestav. Esto fue hace casi 10 años, y no se ha hecho nada más. Entonces, ¿cómo puede México ignorar que la tecnología ayuda a superar barreras y a permitir el acceso a las telecomunicaciones en igualdad de circunstancias? Pues la iniciativa del presidente Peña Nieto no lo hizo. Puso, nada más para no dejar, ¿no? Se pondrán subtitulajes cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones así lo determine, en algún programa en algún segmento de un programa de noticias. O sea, te lo pueden poner en el clima, en unas noticias de las 3 de la mañana y ya cumplieron, ¿no? Ah, bueno, y cuando el instituto lo decida, si nunca lo decide, ese creo que es todo lo que viene de accesibilidad. Si a alguno de ustedes le interesara que les mande las reflexiones que presenté en el Senado de las violaciones y contravenciones a la Constitución de la iniciativa del presidente Peña Nieto y el capítulo que propusimos para el tema de accesibilidad, si me quieren dar sus correos o si se los mando al doctor Pérez y que se los circule como ustedes me digan, yo con todo gusto. Mi correo electrónico, donde estoy a sus órdenes, es claraluzalvarez@gmail.com y mi Twitter es @claraluzalvarez. Sin más. Pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muy bien, entonces estamos abiertos a preguntas, comentarios. Daniel. ¿Yo? Sí, gracias por la plática. Yo tengo dos preguntas. Una es, ahora que salió en Europa el tema famoso del derecho al olvido, ¿hay algo, siquiera remotamente contemplado, parecido en esto? Bueno, creo que ya se ve la respuesta. Esa es una. Y la otra es, al inicio decía que, bueno, no sabemos qué va a pasar con todo esto. Yo creo que sí sabemos, es una aplanadora, ¿no? ¿Qué instancias o qué organizaciones podrían tener, digamos, más peso para influir en eso? Pienso en un modelo, no es quizá el más adecuado, pero el que a mí me viene más a la mente, el de la ACLU en Estados Unidos, que tiene un peso bastante fuerte, ¿no?, en la opinión pública, y si existe alguna instancia así similar aquí en México. Esas son mis dos preguntas. Bueno, primero sí, no, el derecho no imagina, ¿no? Era pedirles demasiado, ¿no? O sea, si están pensando como hace 15 años, imagínate el derecho al olvido. Esperemos unos 30 años más, ¿no? O sea, desafortunadamente así es, ¿no? Pero bueno. Ahora, algo como la ACLU, fíjate que no existe, pero está surgiendo el grupo, ¿cómo se llama? El de a favor de derechos digitales, Carlos. La Red de Defensa de Derechos Digitales. Red de Defensa de Derechos Digitales, que yo creo que puede convertirse en el equivalente. Pero obviamente esto es ir construyendo, porque la ACLU tiene décadas, ¿no? Y un poder y hasta respaldo económico, tiene todo. Pero me parece que por ahí... ¿Es una ONG o es? Es una ONG
que cuida las, como dicen allá, las civil liberties, ¿no? Que aquí serían los derechos constitucionales, pero tienen mucha fuerza y son un referente incluso para los tribunales. O sea, los tribunales citan documentos de esos. Y, por ejemplo, el más destacado litigio, aunque tienen muchos, ellos hacen litigio estratégico. Y eso yo creo que es un paso que la sociedad civil tenemos que dar adelante. Yo no espero mucho de esta legislación. Yo creo que vamos a tener que ir al litigio. Litigio estratégico, quien sea. O sea, no digo yo, sino las organizaciones. Y así fue como hizo esta organización. Hay uno de ACLU versus Reno, ¿se acuerdan? Creo que la fiscal de Estados Unidos, de un tema de internet, y ese se cuenta de los más emblemáticos, pero tienen mucho. Me parece que eso puede ser una organización similar. ¿Y de dónde obtienen fondos? ¿Allá en Estados Unidos? Ahí ves que tienen un esquema muy bueno para donación, pero fíjense, incluso los despachos de abogados, aquí eres despacho de abogados y pues ganas. Algunos sí tienen labor pro bono y llevan algunos litigios, pero ahí hay algunos despachos donde dicen, mira, no tengo tiempo de atender gratuitamente, pero yo dono un porcentaje de mis ingresos para que otros lo hagan. Y como tienen un sistema de deducibilidad muy bueno, cualquiera puede, una persona así individual puede decir, oye, yo estoy a favor de que defiendan mis derechos humanos y hace donación. Aquí en México falta esa cultura, pero falta un marco fiscal que también impulse eso, ¿no? O sea, no nada más es que los mexicanos sí donamos, pero generalmente no es un esquema como el que tienen allá. Digamos que el altruismo lo puedes combinar con beneficio fiscal y todos somos más felices, ¿no? Allá, por favor. Tengo una duda. Cuando contemplan que se puede quitar el servicio de internet en una zona según un evento especial, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la ciudadanía dijera, no, yo voy a organizarme y voy a proveer internet porque eso es tecnológicamente viable, no es demasiado difícil, y lo voy a proveer, digamos, en esa manifestación, aunque me la quiten? O sea, pero ¿contemplan una sanción No. para la persona que lo haga? No, porque ahí nada más hablan de los concesionarios. Ok, o sea, yo como sociedad Si hubiera civil, una solución técnica, sí. Pero ¿estás de acuerdo que igual ustedes que son expertos, ajá, pero el ciudadano de a pie, bueno, yo me dedico a telecomunicaciones, si me dijeran, no sabría ni qué hacer, gritar, ¿no? no, a mí me parece pésimo esa parte de la ley, pero estoy pensando en que, por ejemplo, con los teléfonos celulares se pueden mandar mensajes de celular a celular. Y eso... Pero si te bloquean la señal... No importa, porque si yo la mando de celular a celular a celular a celular, eventualmente puedo llegar a un lugar donde ya tenga cobertura. Por ejemplo, esas aplicaciones las están desarrollando para desastres naturales, donde por razones de cuestiones físicas, se cae la antena, se cae la celda, y entonces que la ciudadanía, pues por ejemplo, puede que tenga todo el acceso a electricidad y a sus teléfonos, y pueda armar una red, Como una mesh network. Una mesh network con sus teléfonos celulares, y entonces eso sería... Fíjate que entonces ahí debería estar bien, pero entonces la ciudadanía tenemos que empezarnos a familiarizar eso. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que ya es como en un esquema de un autoritarismo? O sea, me Sí, imagino sí, es que en la sería Italia de como- Mussolini, ¿no? Oye, avísame cómo le hago para... Sí, o sea, lograr sería una batalla civil contra la autoridad. Sí, no, yo creo que si llegara a la corte lo declara sin duda inconstitucional. Aunque en geolocalización aprobó ahí, pero bueno, es que ya se pasa, ¿no? Y aprovechando, bueno, creo que la respuesta ya la sé, pero no contemplan, por ejemplo, esquemas como criptografía. O sea, a lo mejor yo digo, bueno, va perfecto, van a tratar de tener registro de mi geolocalización y mis datos, pues yo voy a encriptar toda mi información y además voy a usar un proxy. Fíjate que no. Ni Y por aquí. entiendo que en otros países sí hay prohibiciones para encriptar cierta comunicación. Aquí yo no he visto nada, ¿eh? Sí, porque claro, Ni siquiera discusiones. al tema. Porque un ciudadano normal de a pie no lo va a hacer, pero lo grave es que un criminal con recursos pues lo hace y la ley no sirve de nada. O sea, entonces sí, eso no lo... Tenemos una pregunta, si gusta sentarse, que son muy preguntones. No, está bien. El doctor Ernesto Suárez.
ya me reclamó que discrimino a los profesores, el programa de los estudiantes. No, es una pregunta muy breve. En esta ley ya se contempla pues el canal del Distrito Federal, porque tengo entendido que todos los estados tienen su canal. El gobernador tiene, ¿por qué el Distrito Federal no tiene? O sea, ¿qué está pasando ahí? Fíjese que en el caso del canal, no viene como tal, pero la situación del canal del DF es que tienen ya incluso el permiso para tener transmisión en televisión digital, pero hasta donde entiendo todavía no lo lanzan. Me imagino que la consideración ha de ser, esto no he platicado con la gente de ahí, pero ha de ser, ¿cuántos mexicanos tienen televisor digital en la Ciudad de México? No sé de porcentaje, 20%, ¿no? Entonces voy a invertir toda una infraestructura de difusión para 20%. Me imagino que se estarán esperando hasta que ya haya una mayor penetración de televisión digital o el gobierno regale televisores, ¿no? Que también esa es otra polémica, ¿no? Ahorita de regalar televisores. Los focos que van a cambiar. Bueno, ya están regalando, ¿no? Ya, en el norte del país. Yo digo, ¿por qué México le apostó a la televisión y no al internet? Hay un estudio de Cofetel que dice que para llevar banda ancha al 98% de los mexicanos necesitaba invertir 9.800 millones de pesos. Y para dar codificadores, ni siquiera televisores, codificadores y decodificadores, se estimaba conservadoramente que al menos se dedicaría 13.800 millones de pesos. Yo digo, oye, yo hubiera decidido por llevar internet y por mí que se quedara la televisión analógica otros años. Pero bueno, soy así la opinión menos taquillera del mundo, la menos. Luego piensa que ha de ser Televisa Media, no. Yo digo, si tuviera yo que decidir, seguro no le apostaba a la televisión. Por eso mismo, y entonces claro, al canal del DF le dieron, al canal del Congreso le dieron también un canal de televisión digital, pero también dicen, todo lo que tengo yo que invertir, ¿y cuál va a ser mi audiencia? ¿No? Pero bueno. Un colega de física, sí, Hugo. En todo lo que ha mencionado de todos los aspectos, se ve una constante que es la violación de los derechos humanos. Y la pregunta es, ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ah, no, ni la busque. Haz cuenta que no ha pasado nada. Fíjense que eso es indignante, ¿eh? Yo estoy indignada ahí. Porque fíjense, la Comisión de Derechos Humanos del DF se pronunció y no saben, o sea, dijo, y viola por esto, y además es discriminatoria, y esto, pero todo duro y a la cabeza, diciendo la verdad. Claro que si lo decimos Carlos y yo, pues nos mandan a volar, pero ya si lo dijo la Comisión de Derechos Humanos del DF, algo tendrán que decir. Bueno, tampoco han dicho nada, se han hecho así como que no. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que impugnó lo de geolocalización en su versión light, no ha dicho nada. Yo digo que están nadando de muertito. Así. Ahora, yo no sé cuándo es el relevo, no sé si tú, Carlos, sepas del año. Creo que casualmente. Ya saben. Oye, digo, es el colmo, ¿no? Y claro, ¿tú crees que el Senado le va a preguntar? ¿Ustedes qué opinan? O sea, ya alguien imparcial. Estos revoltosos que dicen que viola derechos humanos, la comisión del DF también revoltosa, dice que... Pero a ver, la comisión no le han pedido, porque yo creo que si le piden, entonces sí tendría que pronunciarse y tendría que decir todas estas violaciones. Pero no se creen que necesita ser abogado o experto en el tema. O sea, es así de sentido común. No está, pero es por eso. Pues si va a haber, y yo no sé, ¿se puede reelegir el actual presidente? ¿O él ya acabó? No piensen mal. Planificación. Dante primero y luego... Hola, por ahora sí que la pregunta de un ignorante sea un experto. Dentro de unos cuantos días va a haber otra unión, algo sobre un tema de internet, que todas las redes sociales andan diciendo de que lo hacen como para que todo el mundo esté buscando una distracción y hacer sus reformas. ¿Qué es lo que usted opina sobre el tema? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es su visión general sobre Miren, cuando fue la ley Televisa, desde que se aprobó, acuérdense, la ley Televisa se aprobó en 7 minutos en Cámara de Diputados. Seguro leyeron los diputados el dictamen, seguro, 7 minutos. Pero cuando llega al Senado ya empieza a haber, digamos, conciencia, como ahorita ya hay conciencia de que está grave. Claro, la ley Televisa es nada en comparación a esto, pero
ya hay conciencia. La aprueba el Senado y la guarda el presidente Fox y la saca el miércoles de la Semana Santa. Nada pasó, nada pasó, nadie se dio cuenta, pero ya se sabía, ¿no? Yo te diría, el problema es que en México, no sé en el resto del mundo, en México la gente tiene tantos problemas que un problema más, no, telecomunicación, ya alguien luchará. O sea, me da la impresión que los políticos sí les importa el tiempo, pero me parece que la energética les importa más en ese sentido de los tiempos. Me da esa impresión. Porque en telecomunicaciones el ánimo no está tan o tan polarizado. O sea, los que luchamos, pues vas luchando por ciertos temas, ¿no? Yo creo que sí van a aprovechar el mundial, ¿no? Pero aún sin mundial no les importa lo que van a hacer. O sea, aunque no estuviera el mundial, van a hacer lo que quieran. Es mi resumen. ¿Por qué? Porque no hay una sanción de la sociedad. ¿Qué pasa con los diputados y los senadores que han votado incongruente y contra la ciudad? Los vuelves a ver ahí, sentaditos en San Lázaro o en el otro. Entonces también creo que sí distrae, pero tampoco creo. O sea, la energética y la educativa, esas sí creo que pueden necesitar el apoyo de eventos colaterales, pero la de telecomunicaciones, pues no creo que cambie mucho si es en el fútbol o no. ¿Quién sabe? No soy también hay gente que no compartiría mi opinión. O sea, hay mucha gente que dice que sí, el mundial los va a distraer. Yo creo que sí, pero aunque no tuvieran esa distracción, van a hacer lo que quieran. O sea, va a salir igual, pues. No es que vaya a salir mejor si se esperan después del mundial. Ahora, yo preferiría que la pensaran, ¿no? En función del interés público, si no, luego sí la piensan, pero en función de intereses particulares, y entonces ahí está el problema. Sí, okay, ¿qué tal? Nada más. Bueno, un comentario. Acabo de leer un reporte sobre rutas hacia la sustentabilidad de varios países. Y bueno, me acuerdo, el caso de Corea, por ejemplo, dice, de aquí a futuro, 25 tecnologías clave a dónde quieren dirigirse. Y para México dice reformas estructurales, ¿no? Telecomunicaciones, energía y todo esto. Pero a mí lo que me causa es que estas reformas son corto plazo y están beneficiando a un mercado, ¿no? Y las rutas hacia sustentabilidad son a largo plazo, ¿no? Entonces, pues nada que ver, ¿no? Estas reformas estructurales no nos están ayudando en nada hacia alcanzar esa sustentabilidad que se busca como país. Entonces, no, coincido contigo. Al menos no conozco los otros sectores, pero en telecomunicaciones es claro que es una reforma no estructural. Ahora, ¿estamos mejor ahorita que sin reforma constitucional? Sí, sí estamos mejor, pero no es que haya sido un cambio así radical. O sea, es como con las revoluciones, ¿no? Quitas al rey y pones a otro grupo de poder, pero la estructura de la sociedad sigue. Y quitas al nuevo y pones. Entonces me da esa impresión. No es una estructural. Sí está cambiando, sí, pero es una reforma que ve al pasado, no apuesta al futuro. Y además siguen pensando, salió una resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones para autorizar servicios adicionales. O sea, olvídense de lo que es la regulación. Bueno, haz cuenta que salió como si hubiera salido hace 2 años. Otra vez tratando de limitar la entrada al mercado, haciendo la burocracia indispensable para que te autoricen a prestar un servicio. Oye, lo que necesitas es pase. ¿Quién quiere venir a prestar servicios de telecomunicaciones? Hasta te doy una medalla. Ah, no. Ahí aguanten hasta que yo decida. Entonces no cambió nada. Tu análisis es perfecto. Perfecto. No sé tu nombre, por favor. Me parece un poco como anacrónico el discutir tanto sobre televisión, o lo será en 10 años tal vez, porque todo parece ser que va a televisión bajo demanda, como Netflix o Hulu, etc. Ese es un comentario y una pregunta. ¿La ley lo contempla? O sea, por ejemplo, porque todo esto va hacia gente que distribuye, que empuja la información. O sea, tú prendes y está el canal 2. No a Netflix, donde tú vas y escoges lo que tú quieres ver. Entonces ahí eso, pues, realmente lo contempla. Y la otra pregunta que quería hacer es que la ley me parece tan mala, pero en un sentido que es tan mala que sí puede ser por una cuestión siniestra, porque de veras
lo planean así, una teoría de la conspiración, o es simple y llana incompetencia. ¿Tú qué crees que sea? O sea, Pues un poco de las dos. un poco de las dos, porque es que ni siquiera está ¿Por hecha. qué? No sé. Es que ese es el punto. Fíjense, yo no estoy en contra de que la ley buscara remediar la situación de grandes grupos de poder, porque esa es una realidad mexicana, remedia, pero ve más allá de tu nariz, porque incluso esos grandes grupos de poder ya están viendo eso. O sea, Televisa y América Móvil ya tienen su servicio de video en demanda. Entonces, las empresas, y con toda razón y lógica y todo, ellos sí están viendo más allá. Esta legislación se quedó corta. Entonces yo creo que son las dos. Una visión cortoplacista, vamos a hacer algo como para que cambie la situación tan mala que tenemos en México, en grupos de poder, porque en derechos humanos estamos mejor ahorita. Vamos a cambiar eso, pero no nos damos cuenta que ellos mismos ya están viendo hacia dónde va el mercado. Y eso no hay nada. Pero deja que no haya nada, porque a veces es mejor que no haya nada a que se metan a ser creativos los legisladores, ¿no? Pero igual le puedes dejar ciertas grandes líneas. ¿Qué hace la Unión Europea? Multiplataformas. Y entonces no se casa, o comunicaciones electrónicas. Y entonces no se casa con que si es televisión, o lo que les decía del Mouse Carrying, lo permite porque la directiva de la Unión Europea de Servicio Universal habla, digamos, del Mouse Carrying, y habla multiplataformas, comunicaciones electrónicas. Y entonces, eso que se expidió en 2002 cuando IPTV no era un tema, cuando el video, el streaming no era un tema, pues entonces hoy día, sin mover ese marco jurídico, se puede adaptar. Nada. Entonces yo te diría un poco de visión cortoplacista y otro poco porque si tú dejas de lado ese tema, permites que sea un territorio libre, que quizás sea lo correcto, no lo sé, territorio libre, y cuando ya sea un problema ahí, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues buscar otra ley y otra vez los grupos de poder, y entonces vuelve a empezar la historia. Pero digo, además, debieron de haber dejado el típico, ¿no? Y demás plataformas, conocidas y por conocer o algo así. Otra pregunta. Dulce. Hay una falta de estadísticas respecto al grupo o grupos que tienen discapacidad, ya sea visual o auditiva. Creo que no están tampoco incluidos en esto, pero ¿nos podrías comentar un poquito si se incluye algo sobre la discapacidad visual? Sé lo de lo auditivo, del closed caption y esto, pero... Eso pusieron y es una vacilada. Así como sí, porque son los subtítulos que ya de por sí... Bueno. Oye, pero subtítulos, te dice, subtítulos en un segmento de un programa, una vez que el instituto lo determine. O sea, nunca. Y eso es no hay nada. Ahora, fíjate. Auditiva, pero la parte visual... Sí, no, fíjate que lo que hicimos en la propuesta que presentamos al Senado, que viene toda una exposición de motivos, se las mando feliz, viene para todas las discapacidades, viene videodescripción, que curiosamente Canal 11 sí incluye videodescripción, que es para discapacidad visual. Haz cuenta, una persona ciega sí puede estar escuchando lo que pasa en un programa, los ruidos, puede estar escuchando los diálogos, pero no sabe el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Sí es importante para esa escena el decir que el actor está caminando y está viendo hacia una ventana, que en el horizonte está un barco que se va acercando, por ejemplo. Eso, una persona ciega pues, no lo puede oír. Y entonces la videodescripción lo que hace es, con una voz de narrador diría, va caminando hacia una ventana y en el horizonte se ve un barco. Y eso permite que sea totalmente igual a que si tú estuvieras viendo. Bueno, eso lo pusimos en nuestra iniciativa. Obviamente, ¿tú crees que lo van a hacer caso? Nada. Ahora, ya han ido avanzando y ya después del descaro de no poner nada, pues ya ahorita al parecer ya están incluyendo algunas cosas, pero en subtítulos se han resistido hasta el final, porque los radiodifusores no quieren. Entonces, en el proyecto que anda circulando, que nadie sabe de dónde, pero te lo circula, en el tema de discapacidad, sigue idéntico al del presidente Peña Nieto, lo del subtítulos. No incluyeron lo de accesibilidad a sitios web y así, pero nada para el tema de ciegos. Nada. Si te interesa, les mando ese para ver qué se podría poner. Y Canal 11 sí incluye videodescripción cuando les venden programas que ya lo incluyen. Doctor Eugenio Pacio. Pues muchas gracias por esta presentación muy esclarecedora.
Pero a mí me interesa, bueno, quisiera saber cuándo fue la última vez que vino una investigadora en ciencias jurídicas a dar una seminario en ese estado. Pero también me pregunto al revés, ¿cuándo fue que en el instituto se invitó a un investigador en telecomunicaciones, en cuestiones de reproducción humana, en alimentaciones transgénicas, de transgénicos, en ciencias educativas? Entonces lo que yo quisiera preguntar es, ¿qué tanta conciencia hay en el propio instituto, entre los investigadores en ciencias jurídicas, acerca del apoyo que requieren, pero que sea una cosa organizada, no simplemente que hubiera algún tipo de comunicación, porque el avance de la tecnología va a invadir crecientemente cada uno de los rincones de la vida de los ciudadanos? ¿Y qué se está haciendo para prevenir eso? Pues yo creo que no, algo institucional hasta donde yo sé no hay. O sea, hay un tema personal, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el diplomado que coordino ahí en jurídicas, pues incluyo ingenieros, peritos en telecomunicaciones, economistas. Pero pues es un tema porque yo he sentido la necesidad de no nada más ser el abogado ahí porque no puedes, ¿no? Pero sí valdría la pena hacer esta interrelación. Y yo haría un paso más allá, la interrelación entre las instituciones de investigación académicas y los juzgadores en temas especializados. Y créanme que los juzgadores están ávidos de tener información, digamos, académica neutra en temas técnicos. Porque si entre los investigadores no nos interrelacionamos, ahora imagínense el juzgador que se le presenta un caso de biotecnología, otro de interconexión de telecomunicaciones y el otro de transgénicos. Ahí puede recurrir a peritos. Recurres a peritos, pero yo creo que valdría más la pena una capacitación. Pero yo no conozco a nivel institucional. Sí. Porque la pregunta es cuándo vamos a empezar a educar legisladores. Generalmente cuando uno habla de educación se piensa en los niños, en los jóvenes, con un criterio un poco más amplio en el público. Pero creo que tenemos que educar a legisladores, a funcionarios, a comunicadores. Y en ese sentido no se está haciendo nada. Y lo más preocupante de todo es que incluso entre los propios investigadores no surge esta necesidad de decir, tenemos que formalizar algún tipo de relación con gente de otras áreas para que las nuevas generaciones de profesionistas ya vayan quedando de alguna manera automáticamente, por lo menos informadas, y que sepan a dónde recurrir el día que por la práctica en su profesión requirieran una asesoría. Pues yo creo que este doctorado multidisciplinario es un buen inicio. O sea, me parece, eso es lo que me pareció a mí importante de este doctorado. Y en particular, así un comentario para integrar el comité doctoral de la tesis de Carlos, que estamos pensando en alguien en telecomunicaciones del CIMBESTAP, que estoy haciendo consultas, pero debemos tener colegas interesados en el tema. Así que pues muchas felicidades por este tipo de enfoque, ¿no? Por el seminario. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Daniel. Bueno, otras dos, bueno, dicen, hay una especie de chiste que las leyes son como los chorizos, ¿no? Que más vale no saber cómo se hacen, solamente consumirlas, ¿no? Y creo que sí es cierto. Y en el caso de estas, de las propuestas, yo lo que noto es que a menudo se dice, bueno, la propuesta, pero como que nadie sabe de dónde salió. Entonces, ¿de dónde salen? Bueno, que no es su labor, pero específicamente de dónde salen. Yo imagino que debe tener el presidente un grupo de juristas, y ellos son en realidad las que la hacen, no él, solo las firmas les da el visto bueno. Entonces, esa es una. Y la otra es, bueno, a mí me parece que es casi un hecho que va a pasar otra vez una aplanadora, si nos va el resto del sexenio. Supongamos que así queda,
¿Y qué camino habría para después poder modificar algo de eso? Supongamos que al siguiente sexenio viene otro, de otra orientación política. ¿Qué se puede hacer? Esas son mis dos preguntas. A lo mejor, como hay muchas manos, a ver, dos más, Berenice y Rocío. Yo soy Berenice. Con el conocimiento de que las tecnologías de información y comunicaciones son un área transversal, como lo estamos viendo, que afectan a muchas de las actividades de la sociedad humana, y viendo que este es uno de los ejes estratégicos del gobierno para mover a México a donde quieran que lo quiera mover, creo que vale la pena reflexionar sobre cómo hemos logrado incorporar a nuestras vidas diarias esas tecnologías y cómo ha ido evolucionando la forma en que la misma sociedad las utiliza. Actualmente lo que estamos viendo es que el Internet está teniendo un impacto bastante fuerte en las sociedades que ya cuentan con él, y sin embargo me llamó mucho la atención lo que dijo, bueno, yo hubiera invertido más en Internet que en televisión, ¿no? Yo creo que eso tiene un trasfondo, ¿no? Es más fácil controlar la caja tonta y hacer tontos a los que están frente a la caja tonta que agarrar a una sociedad muy activa y que esté mandando cosas, recibiendo cosas, mandándole a gente que está fuera de nuestra sociedad, en otros lugares. Entonces, yo creo que por ahí va la cuestión de por qué se fue hacia las teles, por qué estamos invirtiendo más en esto. Y bueno, me gustaría saber, ¿usted qué opina de las sociedades revoltosas que están? Rocío. Yo le quiero preguntar, ¿qué acciones están llevando a cabo ustedes para dar a conocer al público en general, a la sociedad de a pie, sobre estas observaciones? Porque en general, bueno, la información que reciben, como bien dice Bere, pues está completamente distorsionada y solo es para conducirlos hacia donde quieren. Pero ustedes como académicos, ¿qué están haciendo para que se enteren de lo que realmente está sucediendo y de todo el trasfondo de esta ley? Lo de la ley, que es mejor no saber cómo se hace. Fíjate que se supone que esta iniciativa la hicieron bajo el comando del subsecretario de Comunicaciones. Pero yo siempre digo, no importa quién la hace, sino a qué intereses responde. Y ahí es donde está el problema. Porque esa iniciativa no se consultó ni con la academia, ni con la sociedad civil, bueno, ni con el Canal 11. Y los invitaron a la oficina, les dijeron cuáles son sus observaciones, entregaron sus observaciones, pero no les dejaron ver el texto de la ley. ¿Qué es eso, no? Ni siquiera el Canal 11 o al 22. Entonces ya con eso yo creo que respondo tu pregunta. Y yo creo que sí va a ser una aplanadora. Y el siguiente paso, yo lo que creo es que la sociedad tenemos que empezar a hacer litigios estratégicos. ¿Por qué? Porque en telecomunicaciones lo que cambió de la ley Televisa para acá fue hecho por el Poder Judicial, no por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Entonces me da la impresión que los tribunales sí son más, bueno, los federales, los locales ya sabemos que sale un juez diciéndole al juez de lo civil del Distrito Federal, diciéndole al Instituto Federal de Telecomunicaciones, tú no tienes competencia en telecomunicaciones, digo, bueno, así te dan. Entonces no, federales, vámonos a los federales. Entonces yo creo que va a tener que ser el camino de litigio estratégico, porque si no, no creo que, y no espero mucho de la legislación, pero vamos a ver si algo mejor, y si no nos vamos al litigio. Y yo coincido contigo, Berenice, o sea, es mucho más fácil el control de la televisión para el gobierno y para los grupos económicos que nos tienen atorados. Así. Y entonces, hoy día en México somos privilegiados los que tenemos acceso a Internet. Porque si no, es otro mundo, ¿no? Es bien fácil hablar en estos foros porque estamos todos en la misma plataforma. Pero yo siempre insisto, esto no es México. Aquí ya somos universitarios y ya desde ahí somos los más privilegiados. Y en la Ciudad de México, que hay conexión de banda ancha, si tienes dinero para pagarla, ¿no? Pero hay conexión de banda ancha. Entonces yo creo que sí, o sea, no es casual. ¿Por qué inviertes a la televisión? O sea, como política pública yo creo que no había ni qué pensarle. Más barato y de más largo aliento.
Y el de qué estamos haciendo los académicos, pues lo que estamos haciendo es difundir, ¿no? También Carlos Brito, compañero de ustedes, también está en la difusión, hay un frente para la comunicación democrática, pero tampoco crean que les importa mucho lo que uno dice, ¿eh? Tampoco. Y en el caso de accesibilidad a las telecomunicaciones, la propuesta la presenté junto con la periodista Katia de Artigues, entonces finalmente ella tiene peso en los medios y entonces nos dan espacio. Pero aún así cuesta todo, y a la mera hora creo que terminaremos en un litigio estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Litigio estratégico quiere decir, tú, por ejemplo, en discapacidad, oye, yo soy sorda y no puedo, obviamente no puedo escuchar el radio, obvio, y para informarme, pues tengo un derecho de acceder a la televisión, pero yo lo único que veo es mover la boca de los que están ahí. Si prospera esta iniciativa como esta, dice que un segmento de noticias, entonces quiere decir que si yo soy sordo, lo único que tengo derecho a enterarme en la televisión es un segmento de un noticiario, es todo. Entonces eso violenta mis derechos humanos, mi derecho a la información, y por tanto demando al Estado mexicano porque está violentando mis derechos a la información en forma individual. Pero ahora la ley de amparo permite algo que es, digamos, el interés no directo. Por ejemplo, yo, aunque no sea sorda, puedo promover un amparo. ¿Por qué? Porque finalmente me quebranta el nivel democrático, porque no todo el mundo tenga acceso a las telecomunicaciones, me quebranta, porque nuestro nivel de la democracia es paupérrimo, ¿no? Entonces incluso yo, aunque no sea sorda, ni tenga un familiar sordo, ni nada, podría demandar. Eso es un litigio estratégico. O en el caso del evento o lugar público, oye, nos reunimos nosotros y demandamos porque creemos que eso violenta nuestros derechos humanos. Oye, pero nunca te han bloqueado tu señal en ningún evento ni lugar público. No importa, pero es inminente, en cualquier momento lo pueden ordenar. Nosotros nos unimos, demandamos al gobierno y entonces el tribunal va a decidir, obviamente se va a defender el gobierno con todo, nosotros con todo, y el tribunal va a decir, a ver, ¿esto violenta o no derechos humanos? Entonces un litigio estratégico, es decir, es poner en manos de los tribunales un caso que puede ser hipotético, como el caso de, pues no me han hecho bloqueo en un evento o lugar crítico, o un caso real, soy sorda y no hay servicios de subtitulado. Eduardo. Yo creo que sí, a mí me llamó la atención, a lo que mencionó ahora y que realmente está pasando, y creo que es un cambio que no sé si la gente lo ha notado, pero sí está pasando, es no les importa lo que digamos y lo que pensamos. Hace tiempo, yo recuerdo, digamos, creciendo, a los políticos les importaba, con 5 personas que se quejaran, dicen, oh, son votantes, ¿no? Ahora ya no les importa eso. La pregunta que yo tendría es, ¿qué está pasando? Porque a nadie le importa ya, o sea, los políticos hacen lo que les da la gana, y si no lo van a reelegir, de todas maneras lo reeligen. Entonces, algo está pasando, algo está cambiando que ya no les importa, ¿no? Aunque salga en televisión. Eso a mí me ha pasado, de que en la televisión se quejan de eso, no pasa nada. Y eso es o una indiferencia de la sociedad, que no lo creo realmente. Sí tenemos indiferencia, pero no a ese nivel. Algo más está pasando que simplemente ya no importa, digamos, las quejas. ¿Qué puede ser? Yo tengo mis dudas si México podemos decir que es un país democrático, en todo lo que se entiende. Entonces yo ya digo, para no ser tan pesimista, digo que es una democracia en construcción, ¿no? Pero en esta construcción yo no veo una, o sea, yo en serio veo políticos que van de una cámara a otra y por más que les hagan escándalos, siguen estando, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo sí tengo mis severas dudas. Veo que ahorita está que la reforma electoral y la política, pues a ver si funciona. Y además yo veo a todos los partidos, soy partidista, tengo que decirlo, pero yo veo a todos los partidos políticos que se comportan más o menos igual en diferentes escenas. Entonces, hijo, ya antes era más fácil porque era un partido, ¿no?, al que le tirabas. ¿Y ahora qué haces? Pues ya te quedas como partidista, ¿no? Pero también yo creo que nos falta la sociedad informar. O sea, yo he hecho ejercicio con grupos de licenciatura. A ver, ahora que vienen las elecciones, ustedes investigaron a su candidato. Y la respuesta es no. O luego sí, tiene un doctorado, no sé qué. Digo, bueno,
pero eso no implica que sea ético. Porque hay gente con muchos doctorados y muchas cosas, y la ética, pero haz cuenta que no. Y entonces ahí tienes que ver, no, nadie investiga. Y entonces ahí dices, bueno, ni siquiera los universitarios indagamos, o sea, de manera generalizada, no particular. Entonces igual y un poco de la sociedad y un poco de la necesidad de esa reforma política. Ojalá que funcione. Como la doctora se tiene que ir, solo primero un anuncio del seminario de la próxima semana y una pregunta así muy conectada con este último comentario. La próxima semana es una continuación de este tema, como invitada a la doctora María Elena Meneses Rocha del Tecnológico de Monterrey. El tema es las libertades en la sociedad del conocimiento, entonces y es también miembro del comité doctoral de Carlos Brito. Pues yo creo que va a ser una continuación de esto. Y mi pregunta es, a ver, de lo que yo entiendo, la reforma de telecomunicaciones fue impulsada por el PRI y el PRD en conjunto. Y lo que veo aquí es de que el PRD, ya para las iniciativas de ley secundaria, no ha hecho nada. Y no debería de esperarse que, puesto que estuvo muy involucrado en... Yo les diría, es un escenario muy complicado porque la reforma constitucional la impulsaron todos los partidos, por igual, ¿eh? O sea, no hubo... No, ahí sí fue el Pacto por México cuando todos se amaban y lo impulsaron y todos lo aprobaron, aunque hubo una porción dentro del PRD en diputados que votó en contra, por razones de que no era más extenso el tema de o medios comunitarios y para personas indígenas, o sea, temas muy concretos, ¿no? Pero en esta hay de todo, ¿no? Ahora, lo normal es que yo hasta ahorita no he visto que alguien del PRI diga no estoy de acuerdo con la iniciativa. Tú tampoco, ¿verdad? O sea, del PRI no han dicho esta boca es mía. Se ha trascendido que hay algunos que no están de acuerdo en todos sus términos, y dentro del PAN y dentro del PRD parece que hay de todo, ¿eh? Ahora, el PRD salió diciendo que no, que estaba en contra y que no iba a traicionar la reforma constitucional. En el PAN hay un grupo importante de legisladores, de senadores, que están en contra de los términos. Entonces ahí también nos damos cuenta que ni siquiera es un tema de partidos, ¿no? Porque fue lo mismo en la ley Televisa, ¿eh? La ley Televisa fue impugnada por priistas, panistas y perredistas. Y en esto parece que por ahí va. Nada más, lo que sí el PRI no ha dicho así de... Y bueno, hay unos de la telebancada del Partido Verde y eso, bueno, esos, si ya es telebancada ya saben la respuesta, ¿no? ¿Dónde votan? Pues yo les agradezco mucho, nada más que quiero dar un anuncio. Traje unos libros para la biblioteca. Entonces, yo no sé cuántas bibliotecas tengan, pero ya me dijeron que hay, creo que una principal del Sinvestab y una del seminario. Y no sé si las otras las podemos mandar a otros Sinvestab o al Poli. O si no, algún interesado. O algún interesado. Bueno, aquí los dejamos. O rifen uno, los rifamos. Nada más que sí queden en la biblioteca. Y lean mi libro. Critíquenlo, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero ya el que lo lean ya es... Bueno, antes de agradecerle nada más, si es Carlos, me pueden esperar un momento para hacer una propuesta relacionada con el comité de usuarios. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Le agradecemos.